Anota tu sitio. ¿Tú me vas a leer? Ay, ¿Tú sabes qué? Me recomendaron este libro. Los secretos de la mente millonaria. ¿Ya lo has leído? Sí, lo he leído. Así, y en resumen, ¿cómo hago yo para poder tener una mente abundante? Bueno, te cuento que ese libro no solamente lo leí, sino también fui parte de un entrenamiento. El secreto de la mente millonaria allá por el año 2017. Y luego de eso nos dejaron un reto. Y el reto era generar ingresos, digamos, de la nada, entre comillas, ¿no? Y ese reto yo me lo tomé muy a pecho, como casi la mayoría de cosas de mi vida. Sí, aquí hay una parte en que dice de que tienes que pensar como una persona rica, entonces, o una persona millonaria. Y yo decía, pero ¿cómo piensa una persona millonaria? Entonces, y durante todo el camino que venía acá, bueno, decía, primero tienes que ir con todo a ganar. Exacto. En el negocio que vayas a poner, lo que tú estás diciendo. Lo primero es la mente, ¿no? Todo empieza por la mente, entonces la idea era poder generar ingresos con ideas en grupo, de la nada, y a mí se me ocurrió, pues, de alguna manera, toda esta información que yo había obtenido, poder también transferírsela a otras personas y generar ingresos a través del conocimiento. Y así fue como al mes siguiente, un mes después, yo hice el taller y se llamó Mente Abundante, ¿no? ¿Y hiciste algún negocio? Claro, desde ahí empecé. Realmente ese fue mi inicio para el tema de las capacitaciones, el tema de los talleres, todo presencial en esa época, 2017, pues no había pandemia, nada. Y empecé mi primer taller y me acuerdo, inclusive por ahí un compañero me dice, pero no, ¿cómo vas a hacer eso? Si eso es como de alguna manera copiar lo que se ha hecho en ese taller. Y yo dije, no, que era algo diferente, me había inspirado, sí, pero yo iba a poner mi toque y mis propios conocimientos y experiencias y con otras dinámicas. Y realmente fue muy bonito porque yo lo enfoqué no solamente a secretos de la mente millonaria, o sea, el tema de dinero, no tener una mente millonaria, sino de la mente abundante para mí abarcaba mucho más. No solamente el tema de material, posesiones, el tema de dinero o logros académicos, profesionales, sino también tener paz, tener tranquilidad, tener lo que tú quieras en tu vida. No solamente está asociado a algo material, ¿no? Claro, porque no solamente es lo que tú dices, o sea, puedes tener todo el conocimiento, pero cuánto vale la experiencia y sobre todo el conocimiento que tú vayas a poner en práctica. Exacto. Porque tú puedes leer un montón de libros, puedes hacer un montón de afirmaciones, y que estamos hablando de la parte espiritual, pero si es que no te la crees, sí. Es por gusto. Es por demás, sí. En realidad todo empieza por la mente, por eso que justamente el autor, muy buenísimo realmente, T. Harv Eker, habla de la mente millonaria, porque todo parte de tu mente, no es como un carpintero, y lo dice en uno de sus ejemplos, ¿no? Un carpintero que tiene las mejores herramientas, pero no tiene los conocimientos para poder utilizar esas herramientas de manera adecuada. Por más que tenga las mejores marcas, si no sabe cómo utilizarlas, si no tiene la mentalidad, el mindset para poder utilizarlo de manera adecuada, de nada vale eso. Entonces, lo primero que hay que trabajar es nuestra mente, porque como pensamos, sentimos, como sentimos, actuamos, y en base a eso tenemos los resultados que tenemos. Oye, ¿sabes qué se me viene ahorita a la mente? Y tal vez sería una pregunta que le podríamos hacer a las personas que nos están escuchando. Es el tema del liderazgo. Es un tema que tú manejas muy bien. Porque el liderazgo, el líder nace, se hace. Porque hay personas que te dicen, no, sí, hay personas que han nacido para ser líderes y otros para seguirlos. El líder es la gran pregunta. La gran pregunta, el huevo o la gallina. ¿Se nace o se hace? O se hace, sí. Mira, yo me voy a lo básico, ¿no? El significado de liderazgo es influencia. Por tanto, cualquier persona que tenga a alguien sobre el que puede influir, ya está en posición de liderazgo. Que active su liderazgo o no, que lo potencie o no, ya es otro tema. Pero todos estamos en una posición de liderazgo, si es que realmente lo queremos. O sea, una mamá ya es un líder. Exactamente. Tiene sus seguidores, que son sus hijos. Exactamente. Sus hijos, una hermana mayor también está en posición de liderazgo, una profesora, un profesor. Obviamente ya si hablamos de un jefe, mucho más, de un supervisor, del presidente de la República, de los congresistas. En realidad, toda persona que tenga al menos un seguidor ya está en posición de liderazgo, solo que requiere reconocerlo primero, darse cuenta, y segundo, tomar responsabilidad de ese papel. Sí, porque qué interesante, ¿no? Porque a veces
no, no nos damos cuenta el papel que estamos teniendo dentro de la sociedad. Exacto. No nos damos cuenta que podemos ser líderes, porque líder, bueno, a lo mejor podemos pensar pues que tienes que ser parte de una superorganización, exacto, o ser parte de la política y que te escuchen. Ser dueño de una corporación, ¿no? Y ahí recién eres líder, o una Lourdes Flores Nano, ¿no? Para recién decir, oye, sí, soy líder, un Alan García, ¿no? O sea, cada persona en su posición, en la que ahorita mismo esté ocupando, está en posición de liderazgo y depende de él si quiere o de ella qué tanto quiere impactar, ¿no? En su entorno cercano, en la sociedad y obviamente dejar un buen legado. Y el otro tema también, a ver qué opinan ustedes, es decir, a veces ya si hablamos de líderes a nivel organizacional, qué sé yo, o política, ¿quién hace el mejor papel? ¿La mujer, el hombre? ¿Qué papeles tiene el hombre que no tiene la mujer? Porque a veces pienso, ¿no? Que nosotros las mujeres somos más mamás, más emocionales. Bueno, no digo todos, ¿no? Pero es el corte, ¿no? Y el hombre es más práctico, no sé hasta qué punto un poquito más autoritario, aunque ahora esa nueva manera de liderazgo a mí no te dice que seas autoritario, sino más democrático. Sí. ¿Qué piensas? Yo considero que, como toda la vida y lo que nos muestra la naturaleza, es el equilibrio, ¿no? El equilibrio entre la energía masculina y la femenina y la complementariedad. O sea, si ambos se complementan, si ambos se apoyan, pueden ejercer un buen liderazgo. Yo puedo ser mujer, pero puedo tener mis dos energías de manera equilibrada. Puedo ser en un momento súper carismática, simpática, cariñosa, alegre, divertida, cercana, pero cuando tengo que poner orden, también voy a sacar mi parte autoritaria o de alguna manera mi parte recta, más rígida, más estructurada, porque es lo que amerita la situación, ¿no? Eso se le llama ahora un liderazgo adaptativo y situacional también, ¿no? Va a depender mucho del contexto en el que uno se encuentre, la situación que se esté abordando, la persona a la que tengas que liderar, ¿no? Todo eso es una serie de factores que al final vas a tener que hacer uso de tu propia sabiduría interior. Por eso yo saqué ese término de liderazgo sabio y consciente, que es el que me enseño, porque tienes que tomar conciencia del papel que estás ocupando y luego conectar con tu propia sabiduría, porque tú tienes todas las respuestas, ¿no? Acudiendo a tu sabio interior, a tu intuición y a tu propio conocimiento, sabes más o menos qué hacer en cada momento, porque no hay un manual, ¿no? Si pasa esto, haz esto, lo otro, o sea, en muchas oportunidades tenemos que hacer uso de nuestro criterio, de nuestro sentido común, de nuestra intuición, y en definitiva de nuestro ser interior. Sí, pero esa intuición, ¿cómo? Porque somos tan mente, tan ego, que hasta qué punto dejamos volar nuestra intuición. Claro, eso va a depender mucho también del nivel de conciencia que tengamos a la fecha. Pero lo bueno es que este nivel de conciencia puede ir aumentando, ¿no? En la medida que lo alimentemos también. ¿Cómo? Pues hay diferentes formas, pero yo creo que la parte espiritual es una de las vías más potentes para poder elevar nuestro nivel de conciencia y tener mayor conexión con nuestro ser interior, intuición o Espíritu Santo, como lo llaman otras, o Dios también, ¿no? Es que lo que pasa es que Vale y yo estamos más en un tema más metafísico, más espiritual, entonces nos entendemos, pero a lo mejor cuando hablamos de la intuición, que vendría a ser tu voz interior, ¿no? Tu voz interior. Definitivamente todos tenemos una voz interior para hacerlo más práctico, pero saber que partimos de algo, ¿no? Yo creo que nosotros no somos cuerpos andantes, ¿no? Entonces tenemos una parte no solamente física, sino también la no física, y también lo habla el autor, ¿no? La parte, estamos en un sistema dual, vivimos una experiencia humana de un sistema dual, ¿no? El sí, el no, el alto, el chico, frío, caliente, ¿no? Lo de arriba, lo de abajo. Sin embargo, eso es el cuerpo físico, el plano físico, pero hay un plano no físico también, ¿no? Y entonces realmente somos como un espíritu, una experiencia humana. Pero la intuición es eso, es la voz interior hablándote constantemente, ¿no? Es como tu sabiduría interior que obviamente está conectada a tu poder interior y te dice más o menos por dónde ir, qué hacer, qué no hacer. Pero a veces pasa que con tanto ruido externo, ¿no? Con el día a día, la rutina, entonces nos cuesta poder acceder a esa voz interior. Para poder acceder a esa voz interior requerimos primero aquietarnos, o sea, un momento de calma, de quietud, de silencio. Por eso hoy en día también se ha hecho muy famoso la meditación,
¿no? El tema de la atención plena, el mindfulness, que lo aplican hasta en las empresas. ¿Por qué? Lo dicen de otra manera, pero el objetivo es el mismo. Es conectar con tu sabiduría interior, conectar, escuchar a tu voz interior, calmar la mente para poder escucharte. Y es lo que nos pasa, porque a veces cuando tenemos una situación y estamos ahí enfocados y le damos la vuelta, y no encontramos muchas veces la solución, y de pronto, no sé, viene una amiga, le cuento, oye, pero ¿sabes qué? Es muy fácil, no sé, pues, haz tal cosa. Exacto. ¿En qué momento me lo perdí? Claro, exactamente, ¿no? Y te deja como plop, ¿no? Sí, como que le das al problema de matemática y le das vuelta, claro. ¿No? Lo que pasa es que la otra persona está fresca, lo está mirando desde afuera, no está absorbida con las emociones. O sea, no está nublada por las emociones, no está bloqueada por las emociones, por tanto puede darte un punto de vista más fresco, más natural, ¿no? Y hasta inspirador, ¿no? En cambio, cuando nosotros estamos en el problema, estamos dándole, sobrepensando sobre el tema, nos metemos en un bucle a veces sin salida, en un círculo vicioso. Por eso también es importante, y a veces nos suele pasar que ya soltamos ese problema, esa situación, y hacemos otras cosas y de repente, ¡pum!, se nos viene una idea, de la nada, ¿no? ¿Cómo podríamos resolver esa situación? Claro, bueno, porque ya lo soltamos. Exactamente, porque ya lo soltaste y además te diste ese espacio que requieres para que llegue la voz, para escuchar esa voz, para que llegue la creatividad, para poder inspirarte. Entonces, muchas veces, por eso también se recomienda cuando estás muy estresado, haz deportes, sal a caminar, conecta con la naturaleza, porque el objetivo nuevamente es que conectes con tu voz interior, que te calmes la mente. Porque cuando la mente está muy aturdida, se bloquea. No, y metes la pata. O sea, uno entra en un caos que comienza a tomar decisiones caóticas, sí, que más bien enredas peor la situación. Sí, pero eso también está muy asociado, Pamela, a nuestra poca capacidad que tenemos de gestionar nuestras emociones. No nos enseñan a gestionar ni en la casa, ni en el colegio, mucho menos en la universidad. Pero luego llegamos a ser profesionales, madre, padre, con roles importantes en la sociedad, pero no sabemos gestionar nuestras emociones. ¿Eso sería inteligencia emocional? Exacto, inteligencia emocional es la capacidad de poder primero reconocer nuestras emociones, aceptarlas, sentirlas y poder regularlas de manera adecuada para poder responder al ambiente, al entorno de una manera más efectiva, de una manera más idónea, ¿no? Y nos traiga buenos resultados. Entonces, como no nos enseñan, viene un tema, una situación que nos peñizca o nos aturde y reaccionamos. Y lo primero que va a salir es el ego, o sea, la parte reactiva nuestra, ¿no? A responder de una manera abrupta a veces o hasta violenta. Sin embargo, cuando hacemos este proceso de parar, y para eso hay una técnica muy sencilla que se llama la técnica del semáforo, ¿no? Okay. Es muy sencilla porque es como los 3 colores del semáforo. A ver, cuéntame, ¿cómo es? Cuando es rojo, ¿tú qué haces? La emoción está a tope, ¿verdad? Una rabia de algo, un enojo de algo que te ha generado, una situación que te ha generado mucho enojo, mucho fastidio. Estás en llamas, ¿no? Estás en rojo, tu mente no puede pensar, ahí está bloqueada. ¿Qué es lo que te indica si tú, por ejemplo, estás en un semáforo en rojo? Y tengo que parar. Exactamente, tal cual. Tienes que parar. Ahí no tomes decisiones, ahí no hables con nadie, ahí no hagas nada. Porque cualquier cosa que tú hagas va a estar escribas, digas, grabes. No. No, sí, es que no, porque vas a bloquear. Porque no he visto, por ejemplo, en el Facebook cuando salen y dicen un montón de... ¿no? Eso se ve mucho en la tele, ¿no? En la farándula, ¿no? La WhatsApp que escribes, dicen porque han actuado en base a esa emoción. No son esas personas así. Son momentos. Por eso que también hay que tener mucha compasión con el ser humano, ¿no? Pero ¿qué lo detona? Yo creo que lo detona la frustración, lo detona la impotencia o el control. Yo, por ejemplo, ahora cada vez en mi persona estoy tratando más de saber, entender que yo no puedo controlar las cosas. Claro. ¿No? Entonces, antes yo era de que todo tiene que estar a la hora, cuadriculado, con mi cuadrito de cómo tenía que ser cada uno. Pero no es así, o sea, no todo es tan cuadriculado como ya ese es un cambio, eso viene ya luego, ¿no? Un cambio de mentalidad que es un trabajo un poquito más profundo. Pero volviendo al tema de las emociones, entonces es parar. ¿Para qué? El rojo es parar. Mejor no hagas nada, tranquila. No hagas nada. Lo que tienes que hacer algo, pero contigo mismo.
tienes que reconocer lo que estás sintiendo, sentirlo. ¿Dónde estás sintiendo esa emoción? En la cara, en el cuello, en el pecho, ¿dónde, en qué parte? Ok. Luego, respirar, ¿no? Para poder sacar esa emoción de tu cuerpo. Lo único que la emoción está viniendo es a decirte, Pamela, está pasando algo. Ese es el único objetivo de la emoción. La emoción tiene una función, que es avisarte de que algo está sucediendo. Pero luego, una vez que la escuchas y la liberas, se va tranquilamente y puedes ir al segundo paso, que es pensar. Una vez que has parado, has reflexionado, has sentido tu emoción, la has liberado, la has regulado de una manera adecuada, ya sea respirando, haciendo deporte, conversando con alguien, escribiendo, saliendo a dar una vuelta, tomando aire, bailando, la manera que tú veas conveniente. Y si estás en la oficina, métete el baño. Sí, y grita, ¿no? Para adentro, o agarras no sé, esas pelotitas que hay, ¿no? Que esas pelotitas se las apretas fuerte, o tu misma ropa, ¿no? O también respiras, tomas agua, tomas aire. Hay diversas maneras para poder gestionar la emoción. Una vez que has hecho eso y estás más calmada, te pones a pensar. Es el segundo paso. El segundo punto, cuando ya está en ámbar, ya no está ni en rojo, todavía no llega a verde, pero está en ámbar, hay que todavía mirar derecha, izquierda, si hay carro, ¿no? Porque por ahí que se pasa alguno. Entonces es un momento para pensar, ¿qué solución le voy a dar a esta situación que ha pasado? ¿Cómo voy a responder? Pero ya estoy pensando desde la calma, no desde la emoción, sino desde la calma, pienso y analizo las posibles soluciones, los pros y los contras. Si tomo el camino A, ¿qué puede pasar? Camino B, camino C. Y finalmente tendré que elegir alguno de los tres, ¿no? El que más me convenga, considerando los pros y contras. Entonces ahí viene, ese es el ámbar. Y luego ya recién viene el verde, que es actuar. La elección que yo elegí de las posibles soluciones, eso tomo acción. Y tú sabes que ahí es donde pienso, ¿no? Cuando aún así yo puedo respirar, pero mi cabeza sigue caótica y no encuentro yo la respuesta. Uh-huh. Entonces, ahí es cuando puedo ir a un terapeuta. Pues no necesariamente un terapeuta, puede ser un coach, puede ser un sacerdote, puede ser una amiga que sea neutra, porque podría necesitar de una segunda persona, de un apoyo. Sí, totalmente. Eso es una herramienta, por ejemplo, la técnica del semáforo que uno mismo lo puede utilizar, pero hay veces en las que las emociones nos sobrepasan. Claro, estamos caóticos. Exactamente. La situación ha sido... Según yo, no tengo cómo solucionar el problema. Exactamente. Sí, o la situación es demasiado nueva para nosotros, nos sobrepasa, es demasiado fuerte, intensa, y es válido, y realmente lo recomiendo, súper recomendable. Pamela, que yo también lo hago, o sea, cuando ya algo me sobrepasa, pues busco apoyo, sea psicólogo, sea un psicoterapeuta, sea un padre en la iglesia, un coach, o sea una amiga ya un poco más madura, ¿no? Que ella ya pasó por diferentes retos, resiliente, entonces yo le pregunto, ¿y qué harías en este caso? Pero todo es válido, lo importante es encontrar qué es lo que a ti te ayuda. Y eso cómo lo vas a saber en la medida que tú te conozcas. Si no y que te sientas más tranquila. Claro, ya obviamente con un poquito de calma podemos pensar hasta en eso, qué tipo de ayuda necesito. Pero si yo estoy con toda la emoción revuelta y así salgo, voy a disparar para todos lados, pero no sé lo que realmente necesito porque la emoción está... Entonces, en ese momento hay que primero gestionar la emoción y luego pensar, por último, qué necesito de ayuda, o qué recurso, o qué persona voy a tocar a la puerta para poder pedir apoyo. Y es súper válido y hay que hacerlo realmente. Porque a veces justamente personas por no hacer eso, pues han tomado decisiones claro, la loca, ¿no? Y más a veces cuando te sale la venganza, la maldad, claro. El que yo quiero, por ejemplo, en el caso de otras mujeres que somos las que más hablamos, ¿no? Porque los hombres muchas veces no hablan. Y por ejemplo, si tienes un tema emocional con tu pareja y comienzas a contarlo, ¿no? Y después sale la maldad, ¿no? Le voy a vengar, voy a hacer que regrese a mí, no sé, se me viene ahora, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto hay que tener cuidado o tener atención a quién le cuentas tus cosas? Gracias. Claro, yo pienso que nosotras ya conforme vamos evolucionando, avanzando en nuestro propio camino de desarrollo personal, somos más conscientes de que si vamos a pedir apoyo o consejo, tiene que ser alguna persona que ya haya pasado por estos retos o algo similar y que sobre todo ya esté en un pensamiento un poquito más elevado, ¿no? Un pensamiento más neutro, más consciente, que tenga mayor nivel de conciencia. Porque si no,
puede alimentar. Si tú vienes con una rabia, esa persona te puede decir totalmente válido, oye, estás en lo correcto, y sí, merece, esa persona, tú mereces que te vengues, ¿no? Claro. Te lo va a decir. O sea, porque ahí es donde entra el multiverso. O sea, cada alternativa, o sea, cada camino te va a crear un camino distinto. Y ese es al final las diferentes oportunidades o las diferentes situaciones de lo que puede pasar para el futuro. Sí. Sin embargo, lo importante aquí es darnos cuenta qué es lo que queremos de fondo. ¿Lo que queremos es venganza o queremos estar en paz? Reconocimiento, como diría una amiga, Mari Carmen. Ajá. Hay que el reconocimiento. ¿Qué es lo que quieres? Porque no se puede servir a dos dioses. O sea, no se puede servir, no puedes tener paz y tener la razón a la vez, ¿no? Porque la razón viene de la mente y la paz viene más desde tu ser. Entonces, muchas veces acá queremos venganza. Sí, te vas a vengar, pero no vas a tener paz. ¿Has escuchado esa frase que dice, y yo voy a hacer que regrese a mí y que se vuelva a enamorar? Y cuando esté bien enamorado, lo voy a dejar. Esa va a ser mi venganza. ¿Has escuchado alguna amiga que te haya dicho eso? El punto es que hagas lo que hagas, esa persona va a volver a ti probablemente bajo los efectos o métodos que tenga, pero esa persona no te ama, porque por algo está yendo. Entonces, ¿por qué forzar algo que realmente no va? Ahora, si lo que quieres es vengarte, te vas a vengar, lo vas a dejar a esa persona, probablemente le duela o no le duela, pero has perdido en el camino tiempo, energía, y no vas a tener paz. Es un desgaste energético, de recursos, y lo importante es que no vas a tener lo que realmente anhelas, que es paz. Porque ¿para qué hacemos lo que hacemos? Al final, ¿para qué trabajamos? ¿Para qué nos esforzamos? En el fondo, lo que el ser humano quiere, en el fondo, es tranquilidad. Y a veces no nos ponemos a pensar cuántas veces les regalamos el tiempo, nuestras emociones, nuestra energía a terceras personas. Porque, no sé, porque se portaron de la manera que no me gustó o hicieron algo que no quise. Y me la paso requintando hacia estas personas y al final yo soy eso la que estoy con él. Eso es como que esta fuera mi poder, mi varita mágica, y yo te entrego a ti. Claro. ¿No? Te digo, bueno, ya no es mío, ahora es tuya. Ahora, mi estado de ánimo va a depender de lo que tú hagas o dejes de hacer. O sea, ahora yo tengo el control de tu varita mágica. Exactamente, yo tengo el control. Pero acá la buena noticia es que el que nuevamente yo tenga el control depende de mí, que te quite el poder y nuevamente me doy cuenta que yo tengo el poder de mí misma, de todo, de mi mente, de mis emociones, de cómo reacciono, de si sigo teniendo resentimientos a ti o lo libero. El perdón, por ejemplo, no es algo que lo haces por la otra persona, es algo que haces por ti, para ti. Pero a veces no nos damos cuenta que caímos ahí. Sí, caemos. ¿No? Y, o sea, caímos y no nos damos cuenta que estamos ahí caídos y que seguimos ahí en ese... Y encima alguien que nos puede decir, sí, está bien, sigue, ¿no? Sí. Y que nos aplauden, ¿no? Somos tus fans porque tú estás haciendo esta situación. Justicia, ¿no? Estás haciendo justicia. Estás haciendo justicia. Claro. Y por todas las mujeres. Exacto, ¿no? Sí, nos compramos la idea, ¿no? Esa es parte del inconsciente colectivo. Pero realmente en el fondo lo único que estás perpetuando es tener la razón, sí, pero a costa de tu paz. Hasta que descubres que realmente hay otros caminos y que puedes tomar otras decisiones. Realmente solamente hay dos caminos, no hay más. Claro. Frente a la situación, solamente hay dos caminos. O tú optas por seguir lo que quiere el cuerpo, que el cuerpo es venganza, no justicia, y eso no quiere decir que no hagas justicia, me refiero a que si una persona te engaña o te estafa, pues tendrás que hacer un juicio, tendrás que hacer una actividad, pero que lo hagas desde la paz, ¿no? Que lo sueltes y lo hagas. Pero lo que voy es, siempre frente a una situación tenemos dos opciones, ¿no? Actuar desde la paz, ¿no? O actuar desde el ego, desde el conflicto, ¿no? Desde la no paz. Actuar desde el ego o desde el ser. No hay más porque estamos en un mundo en el que tenemos dos opciones, ¿no? Siempre vamos a tener dos opciones para elegir, no hay más opciones. Entonces, ¿pero de qué va a depender que una persona elija más una u otra? De su nivel de conciencia. Por eso siempre hago hincapié en que no esperes que el otro cambie, ni que tu entorno cambie. La única persona que tiene que mejorar y cambiar es uno mismo.
cuando tú cambias, esa frase que dice, cuando tú cambias, todo cambia, claro, se da. Porque cuando tú cambias, lo que primero cambias es tu mentalidad. Y como cambia tu mente, ya la forma de ver lo demás, las personas, las situaciones, cambia. Y por tanto, lo que haga esa persona, tú ya puedes comprender más, inclusive por qué lo hace, desde dónde lo hace. Y son personas más pasivas. Nos llevan pasivas, más directas también. Sí, tienes más claro lo que quieres y lo que no quieres también. Pasivas, más directas. Ahora, hay una expresión que la pasada te escuché, a raíz de aquí en Perú, que hubo un matrimonio de una influencer conocida, y tú decías, porque había habido mucho ego, ¿no? Entonces, en algún momento puede haber un salto cuántico, porque una persona que es tan líder, también puede dar un salto cuántico, pero para ser líder espiritual. Me encantó esa expresión. Bueno, pienso que una persona que ya de por sí en el mundo, digamos, en este plano, en esta experiencia humana, tiene muchas habilidades buenas, como de liderazgo, de capacidad de captar la atención de miles de personas, ¿no? De tener seguidores. Obviamente tiene muchas capacidades que desde el otro lado lo puede utilizar de manera muy efectiva también, ¿no? Pero obviamente estamos en un camino en el que buscamos primero las cosas materiales y cuando ya las tenemos pensamos que eso nos va a dar la felicidad. ¿Cuándo es que ya optamos por buscar este despertar de la conciencia? Cuando hemos visto que ese camino que nos ofrecía casa, pareja, familia, hijos, reconocimiento, poder, y aún así teniendo todo eso no tengo la felicidad que esperaba o la paz que anhelaba, ahí es donde digo, oye, no puede ser, me ha estafado, ¿no? Claro, así no era como me lo habían pintado. Exactamente, ¿no? Y yo fui parte de eso también, de ese... Hay un vacío por ahí, ¿no? Una cosa de que esa, no cuadra. De esa estafada, ¿no? Era que, la universidad, luego un negocio, un emprendimiento, los viajes, la pareja. Y así fui buscando el amor y buscando la felicidad y la paz donde no estaba, donde no iba a estar. Hasta que ya un tocar fondo hace que me dé cuenta de que allí no es. Entonces, ¿dónde es? Debe haber otro camino. Y como dice otra frase también muy, muy bonita que me gusta, es cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Entonces ya cuando tú estás preparada, que has tocado fondo, ya tocaste diferentes caminos. Esa noche oscura del alma. La noche oscura del alma, el viaje del héroe, que también le llaman. Ya cuando te das cuenta que esos caminos no te dan la felicidad ni te la van a dar, ya uno se va desilusionando de ese camino, de esos caminos. Y dice, debe haber otro camino. Y ahí es donde empieza el despertar. Puede haber un momento en que tú dices, ya, ¿sabes qué? Yo estoy cansada, agotada, no quiero nada. Diosito, te entrego. Yo creo que ahí cuando tú dices, ¿sabes qué? Dios, ahí te lo entrego, es todo tuyo, yo ya no puedo solucionar nada y entiendo de que no puedo controlarlo, de que yo no puedo controlarlo, y se lo doy, ahí es donde aparece el milagro, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que llegar a un punto en el que nos rindamos, porque nosotros somos tan fuertes, o sea, nuestro ego estamos tan habituados a actuar desde el ego, está tan fuerte el ego del personaje, que nosotros creemos primero que nos hemos creado nosotros mismos, que nosotros sabemos qué es lo que no nos conviene. Nos olvidamos que este cuerpo va a morir, que estamos de paso. Eso es algo que yo me doy cuenta que la mayoría nos olvidamos. Yo, por experiencias que tuve que se murieron varias personas muy cercanas a mí desde muy joven, entonces a mí eso me hizo darme cuenta que realmente estábamos de paso y que tenía que valorar al máximo el hoy, cada instante, cada día, disfrutar al máximo mi vida y la de las personas que quiero a mi alrededor también. Pero la mayoría de personas que no tienen esas experiencias, le cuesta y se olvida muy rápido que estamos de paso, que nos vamos a morir. Y que es un trabajo individual, Amalia. Cuando falleció mi mamá, yo en ese momento pensaba y decía, yo no puedo hacer nada. O sea, no puedo coger tu dolor, no puedo coger tu proceso de la muerte, no estoy, es tu camino solo. Y el dolor es de ella, los pensamientos que pueda tener cuando una persona está partiendo, es de ella, o son de ellos, no son de nosotros. Nosotros ya tendremos nuestro momento. Sí, por más que quieras reducir el dolor, esa persona no puede, simplemente a veces tienes que acompañarla y aceptar. Y es súper doloroso ese proceso de aceptar que esa persona que tú amas se va, pero el haber topado tan de cerca con la muerte... Dolor, sino también los pensamientos.
O sea, lo que puede estar pensando esa persona en ese momento que está partiendo. Claro. Culpabilidad, claro, cosas no resueltas, claro, cosas que se arrepienten. Claro. Y también la duda, pues, ¿y a dónde me voy? ¿No? Y ahora que a dónde me voy, ¿qué va a hacer de mí? ¿Existe Dios? ¿No existe Dios? ¿Existe el infierno? ¿No existe el infierno? ¿O qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de, bueno, por ejemplo, me imagino mamás que dejan a sus niños chiquitos? Claro. Entonces, el foco es que nos estamos olvidando de algo, lo único, digamos, la única verdad en este plano material es que lo único cierto es que nos vamos a morir. Y eso, esa gran verdad en este plano es que nos hemos olvidado. En el día a día vivimos como si fuéramos invencibles y atemporales y que realmente este cuerpo atemporales, exactamente, ¿no? Infinitos, porque yo lo veo, lo he vivido, he sido parte de eso y ahora lo veo en muchas personas, ¿no? Están corriendo y corriendo y corriendo. Sí, claro. Y detrás de, obviamente, del éxito material, las posesiones, el reconocimiento y todo bien. Pero, como también lo veo muchos clientes que de repente ya, una operación, ¿no? 15 días en descanso. Otra persona, un derrame. Otra persona, al final, muchas veces es la enfermedad o el tema de salud la que los obliga a parar. Pero mientras no haya eso, no paran. No paramos. Estamos corriendo detrás de la zanahoria como el conejo, sin darnos cuenta que la vida se nos va pasando. Claro, y a veces, a lo mejor es el mismo cuerpo el que te está diciendo, ¿no? O sea, que te obliga a parar. Y en el fondo te estoy diciendo, oye, para, exacto, un jalón. Para. Sí. Y no paras, pues párate hasta que... Exactamente. Ya llámese el cuerpo, la vida también, las situaciones que pasan, te obligan a parar a veces de una manera muy dura, muy fea, porque seguramente antes ya nos enseñó o ya nos señaló que tenías que parar y no lo escuchamos, pues, porque estamos tan metidos en nuestra historia, ¿no? De ganar, de lograr, de llegar, que no escuchamos esa voz. Pero también hay mucha competencia. Este es un mundo de competencia. Nos han creado la competencia desde niños. Sí. Desde el lapicero. Sí. Sí, porque realmente ese sistema en el cual estamos... Y lo que pasa es que a veces uno pisa el palito y uno no se da cuenta. Por ejemplo, yo cuando estaba en la universidad, era una competencia a ver quién tenía el mejor maletín, quién tenía el mejor lapicero. Que ahora te das cuenta y yo ahora lo pienso y digo, hice el palito, pues. Sí, y todo, ¿no? Porque al final, este sistema de pensamiento, de este sistema que es egoico, desde el ego, siempre te va a llevar a la competencia, siempre para que tú ganes alguien tiene que perder, de todas maneras, y siempre te va a llevar a la no satisfacción. Logres lo que logres, nunca vas a estar satisfecho al 100%. Siempre te va a faltar algo, siempre vas a necesitar algo más. Y por eso, ¿por qué? Porque la idea es que sigas corriendo detrás de algo, no pares, que sigas. Y por eso te decía que en ese interín puedes perder. Como el conejo en la zanahoria. Como el conejo en la zanahoria, ¿no? Todo el tiempo. Y de repente, lo más triste es que cuando llegas a lograr todo eso que tú mismo te vendiste de que te iba a dar la felicidad y no te da la felicidad. Te das cuenta que perdiste haber podido compartir más con tu familia, que pudiste haber viajado más, que pudiste haber, no sé, hecho ese rompecabezas que necesitas hacer toda tu vida. Soy yo. No sé, cosas así. Sí, es que además el tiempo pasa volando. Cuando menos te das cuenta, cuando a mí me pasó, 7 años habían pasado, 7 más 5 en la universidad, 12 años. No, que estoy que volteo para que no hacer la publicidad de la marca. No, a mí me encanta, porque entre esto y la canchita, bueno, entonces, claro, en mi caso me pasaron 12 años entre la universidad y el negocio que tuve son 12 que se me pasaron así, porque estaba detrás de qué, detrás de los logros materiales, ¿no? O sea, pensando que eso a mí me iba a dar la estabilidad, la seguridad, la felicidad que yo estaba buscando. Pero tampoco no está mal, ¿no? O sea, no está mal, el punto es desde dónde lo haces. Porque eso me gustaría que lo expliques. Sí. El punto es... ¿Desde dónde se tiene que buscar la abundancia? Claro, no es lograr o no lograr, hacer o no hacer, no. Sino que todo parta, y acá me voy a permitir escribirlo para que vean. Entonces yo me quedo con los chicos. De momento sí, ¿no? Si no es esto, esta ecuación me parece súper importante, ¿no? Ser más hacer. Entonces, tú, yo y muchas personas hemos estado más embarcadas, ¿no? Por años en esta parte, ¿no? En el hacer.
Hacer. Pero hacer podría ser tener también. Es que el ser más el hacer nos da el tener, ¿no? Sin embargo, nosotros hemos estado aquí nada más. Hacer para tener. Nos hemos olvidado esa parte. Entonces, cuando tú actúas, no reflexionas para qué haces las cosas, por qué, si realmente te van a dar felicidad, si realmente estás en el lugar correcto, si eso es lo que te conviene. No haces pausas, acá estás corriendo todo el tiempo para tener. En cambio, cuando tú actúas desde el ser, no es que vas a dejar de hacer, también vas a hacer, porque tenemos que hacer. Yo hoy por hoy sigo haciendo, sigo con mis servicios, sigo trabajando, sigo actuando, sino que simplemente le sumas esto, el ser. Más el hacer, vas a tener. ¿Qué significa el ser? Es ¿para qué hago las cosas? ¿Desde dónde hago las cosas? ¿Desde el amor? ¿No? ¿O el miedo? Lo hago porque tengo miedo a que se me vaya esa persona, a que no tenga mañana para comer, o lo hago porque realmente estoy inspirada, estoy en amor, me nace hacerlo de corazón. Entonces, si yo lo hago desde aquí, voy a tener resultados positivos, sí, y aunque no sean los resultados que yo espero tener, igual voy a ser feliz porque lo estoy haciendo desde el gozo, desde el amor. Y yo creo que ese miedo, a veces, no sé si todos compartan conmigo, pero es como que puede existir ese miedo de que se pueda perder, de no tener dinero, de no poder comprar, o sea, hay un miedo siempre que puede estar ahí, aunque uno tenga, pero puede haber ese miedo, ¿no? Sí, es que nosotros, como le digo, el tema, nosotros estamos habituados a vivir desde el personaje, desde el ego, y el ego es puro miedo, ¿no? El miedo es el que, este mundo es un resultado del miedo. Entonces, de hecho, el coronavirus, el COVID, la gente se vacunaba más por miedo que por conciencia, que por tomar conciencia de que realmente, bueno, requiero vacunarme. No, si no haces esto, te va a pasar esto. No vas a poder viajar. No vas a poder, en el trabajo también te lo van a pedir. Entonces no vas a poder hacer, no vas a poder viajar. O sea, era como por miedo, realmente. No era por conciencia. O te vas a morir, ¿no? Entonces, y así este sistema nos mueve por miedo, ¿no? Si haces esto, bien. Si no lo haces, te va a pasar tal cual. Cambio, desde el amor es otra cosa, yo estoy inspirada a hacer algo y lo hago. Y seguramente me va a ir bien. Y aunque, como te digo, el resultado no sea el esperado, es decir, por ejemplo, soy voleibolista y voy a jugar contra otro equipo. Estoy inspirada porque yo amo el vóley, disfruto jugar vóley y lo hago con toda mi pasión y seguramente nos va bien. Pero aún así no ganemos, no me voy a estresar ni me voy a latigar porque no gané ese partido. ¿Por qué? Porque ya desde que yo lo hago desde el amor, yo ya lo estoy disfrutando y lo estoy gozando. Sí, pues, pero ahí viene, por eso que es muy importante el tema mental, porque todo es mental. Claro. Porque si es que vienen unas personas que vienen y te quieren bajar el globo, que sí, que por tu culpa, porque no lo trabajaste, porque no lo hiciste bien, o porque te meten el miedo, hay que tener muy plantado esa actitud. Todo parte de acá. El ser parte de la mente. Y en nuestra mente está el amor o el miedo. Son pensamientos. Por eso decía que solamente hay dos caminos. El amor o el miedo, o llámese el ser y el ego. No hay más que dos caminos frente a cualquier situación. Pero eso es muy importante. Todo es mental. Todo es mental. Todo tiene que ver con y hoy en día en las empresas, lo primero que se trabaja, y hace poco fui a un evento en el que habló una funcionaria del BCP y hablaba justamente de que lo primero que ellos hacen antes de cualquier innovación, llámese Yape u otros aplicativos, es trabajar con la gente en su mindset, en su mentalidad y hacerles entender y que tomen conciencia para qué van a hacer ese aplicativo, cuál es el objetivo y por qué es importante. Y cuando la gente recién se convenza de eso y ellos tengan su compromiso, o sea, recién, lo tengan, pero sí. Sí. La gente que no haya nada de que en el aire. Nada en el aire y que la gente esté convencida y comprometida. Sobre todo. Convencida y comprometida. No desde el miedo, sino inspirada. Porque realmente saben que esa aplicación va a traer muchas soluciones para el país, para la sociedad, va a tener un
un trasfondo, ¿no? Va a solucionar cosas, va a ayudar, va a tener un buen impacto. Entonces, así la gente se convence y se compromete con el proyecto y lo saca adelante. Y es un éxito. Y es un éxito, como lo ha sido, y lo viene haciendo muchas cosas que hacen, ¿no? La empresa esta. Entonces, así como eso, en cualquier empresa, no importa el tamaño, si empezaran por ahí, entonces su gente estaría convencida de cada cosa que hacen. Pero no, muchas veces el dueño, que sabemos que en el Perú más hay pequeñas y medianas empresas que grandes, realmente, en porcentaje son más las pequeñas, las micro y pequeñas. Entonces, lo que hace el dueño es toma una decisión y lo hace, y así se va a hacer. ¿Va? Entonces, y luego se pregunta por qué la gente... Y vertical, claro. Y a veces ni tiempo se da para poder conversar con el personal, porque está enfocado en hacer, hasta acá, pero no se olvidó de hacer. Entonces hace cosas y luego se pregunta por qué no me siguen mis trabajadores, por qué no están comprometidos, por qué faltan, por qué hay tanta rotación. Bueno, pues porque tú no has sido al ser. No has trabajado en la mente de las personas, no has trabajado con ellos, no has hecho de que tomen conciencia de las cosas, que se convenzan, que se comprometan. Entonces estas cosas no son teóricas y al aire, son cosas que tú puedes aplicar en tu familia, en tu hogar, en tu casa, en tu empresa, en tu negocio y en cualquier área. Eso que tú me dices es el líder tipo dinosaurio. O sea, que era el anterior, claro, el autoritario, exacto, el vertical, exacto, el que era ese tipo de cultura empresarial, sí, que es tal vez muy diferente a lo que ahora se quiere comenzar a promover. Sí, hay intención de promoverlo, pero te digo que en la práctica yo que trabajo con líderes de negocio, no lo hacen, no porque no quieran, sino porque no se dan el tiempo para hacerlo. Yo creo que es porque muchas de las empresas, y porque a mí me ha pasado que he trabajado en empresas que son más familiares, donde la cultura es así, ¿no? Más de familia, más vertical, y todavía estamos en ese proceso. O simplemente piensan que dándoles una orden, un sueldo, bueno, un sueldo, una orden, lo van a hacer. Y sí lo hacen, porque tienen que cumplir, porque tienen que cobrar su sueldo. Pero no están convencidos. Motivados. Yo a eso voy. Yo voy que la gente, hoy en día las empresas quieren el compromiso de la gente. Pero tú para obtener el compromiso de la gente, primero tienes que explicarle para qué hacen lo que hacen. Las personas tienen que encontrar un propósito en sus labores. O sea, algo que vaya más allá de ellos. Cuando la gente siente de que lo que hace impacta en la sociedad, impacta en los demás, se compromete, es como que le agarra más el gusto, dice, no, mi trabajo tiene un propósito, tiene un sentido mayor que el mío mismo. Entonces, es ahí donde encuentras tú, logras el compromiso, el enganche, que le dicen el enganche, exactamente, ¿no? Entonces, esto del ser no es algo, como digo, romántico y teórico, es algo que si se aplica de manera adecuada en las empresas, se obtiene el mayor compromiso de la gente, mayor lealtad, menos objetivo, menos rotación, menos movimiento, menos costos al final y más ingresos para las empresas, ¿no? Pero todo parte de quién, de la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? El dueño. Si el dueño ni siquiera el dueño maneja esta información, mucho menos va a poder pues, transferírselo a sus colaboradores. Oye, Amalia, ¿recuerdas cuál es el nombre del tema? Eran los 3 pasos o 3 claves para poder activar la mente abundante. ¿Y cuáles son esos 3 pasos? Bueno, mira, los 3 pasos en general para activar nuestra mente abundante y para cualquier cambio que queramos en nuestra vida va por 3, ¿no? Que es, lo primero es tomar conciencia. Ese va a ser siempre el primer clave y el primer paso. Tomar conciencia de dónde estamos, ¿no? ¿Qué tipo de mentalidad tenemos a la fecha? ¿Con qué mentalidad estamos actuando? Estamos actuando con una mentalidad escasa, una mentalidad de miedo, y a partir de ahí, una vez que tomamos conciencia, en este caso podría ser de la mentalidad del amor o del miedo. Del miedo. Porque no hay más. No hay más. Miedo. Miedo tiene que ver con escasez, claro, con carencias, ¿no? Con necesidad de, porque me falta y pienso que no lo voy a obtener. Todo eso está en mi miedo. Entonces, una vez que me doy cuenta que tengo esta mentalidad, el siguiente paso es tomar la decisión. Tomar la decisión. La decisión de poder transformar. Cambiar el chip, cambiar el mindset, transformar la mente, de trabajar en uno mismo para poder cambiar esa mentalidad. Y el tercer paso ya es la acción, ¿no? O sea, ya en concreto, ¿cómo voy a darme cuenta yo en mi día a día que está cambiando mi mentalidad, ¿no? Pero todo parte del primero, ¿no? Que es tomar conciencia. Si yo ni siquiera me doy cuenta que estoy teniendo, si yo ni siquiera me estoy dando cuenta que estoy teniendo una mentalidad, ¿no? El primer paso.
tomar conciencia. Si yo ni siquiera me doy cuenta que estoy con una mentalidad de escasez, entonces, ¿cómo voy a saber que necesito un cambio? No lo voy a saber, ¿no? Entonces, una vez que yo ya sé que tengo una mentalidad, no sé, escasa, por decirlo así, entonces, esta es mi situación actual, ¿verdad? Esa es la situación actual, entonces ya me di cuenta que tengo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Comenzar a trabajar mi mente. Como diría el libro, piensa como millonario. Exactamente. Primero es aquí, pensar. Porque como yo piense, siento. Como yo siento, actúo. Y en base a esto se dan los resultados que tengo hoy en mi vida. Repete, como yo pienso, siento. Siento. Y como siento, actúo. Y de aquí salen los resultados. Exacto. Entonces tengo que darme cuenta cómo estoy pensando. ¿Desde dónde estoy pensando? ¿Desde el miedo o desde el amor? ¿Desde la inspiración o desde la escasez? ¿Desde la sensación de que me falta algo? ¿Desde dónde? Entonces, frente a cualquier cosa, por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿no? Como tu mente abundante en algo, en alguna área que tú quieras. Déjame en mi tema, pues, que son los perfumes. Ya, perfumes. Es un negocio, digamos, un negocio, ¿no? Entonces, tienes dos formas de pensar. ¿Cómo sería si pensaras, por ejemplo, desde mi inspiración, desde mi pasión, desde la primero vehemencia, desde el amor? Vamos a ver me estoy emocionando. Primero desde el miedo. ¿Cómo sería pensar desde el miedo? Ay, no me va a salir el negocio. Oye, pero ¿sabes qué? Creo que te conté que yo estaba de lo más bien, tranquila, y de pronto me encuentro con una amiga y me comenzó a contar todos sus temas personales. Y después de que terminé de hablar con ella, más bien yo terminé como ansiosa. Y yo comencé a pensar, ¿por qué estoy así ansiosa? Y es que me había pasado sus miedos. O sea, yo, claro, debe haber algo que yo he tenido que reflejar, algún miedo, ¿no? De que no vaya a ir bien en el negocio, cosas que puedo tener, ¿no? Que todavía me faltan trabajar. Claro. De hecho, tú cuando hablas con alguien, esa persona te refleja sus miedos y algunos conectan con tus miedos también, ¿no? Y ahí también dices, yo también tengo ese miedo. Son como espejitos, ¿no? Sí. Entonces, lo importante es que darnos cuenta frente a cualquier actividad, situación, decisión, desde dónde voy a actuar. O sea, parar, ¿no? Porque si yo estoy pensando, ya tengo pensamientos de ese negocio no me va a salir, algo malo va a pasar. Sí. Ay, el día es tan bueno que no puedo creerlo. Algo tiene que pasar. Exacto, exacto. ¿No? Esos son los pensamientos. Entonces, si yo pienso así, ¿qué voy a sentir? ¿Paz, tranquilidad o voy a sentir ansiedad? Ansiedad, ¿verdad? Miedo. Es lo que voy a sentir. Temor, miedo. Sí. Temor, ansiedad, angustia, sensación de que tengo que cuidarme, que algo puede pasar, ¿no? Y finalmente, ¿cómo pagar a fin de mes? Exactamente. Y desde ahí, ¿cómo actúo? ¿Qué voy a hacer si estoy así? De repente podía haber... Y comienza la telenovela. Ah, sí, eso sí, la telenovela. Ya le entiendo, porque tú le das así y hiciste la telenovela. Exacto, la telenovela. Y ya no puedes dormir. Y luego, claro, lo que va a pasar es que voy a estar con insomnio, de repente no voy a invertir el dinero que pensé invertir porque me entró el miedo. Y al final ese dinero que tú pensabas invertir te la gastas en otras cosas. En algo que creo que es más seguro, probablemente. Voy y me compro ropa. ¿No? Claro, puede ser. Invertir lo más seguro que pueda hacer, la ropa me va a quedar y ya está. Ya no invierto en ese negocio. Yo pensé que ibas a decir una sortija que después la puedo vender. Bueno, también podría ser, pero podría ser que piense más o me lo como. No, mejor está. Guardo y compro víveres, ¿no? Lo gracioso es que esa plata al final te la puedes gastar, como tú dices, en otra cosa. Exacto. Sí, total. Entonces, ¿y los resultados cuál va a ser? Que definitivamente no me fue bien en ese negocio. ¿Pero por qué? Porque yo empecé con un pensamiento que probablemente no me iba a ir bien en ese negocio. Y ves, se hizo tal cual como lo pedí, entre comillas, tal cual como lo pensé. Claro. Al final tú traes lo que quieres pensar. Exacto, lo que estoy pensando, ¿no? Entonces, ¿cómo sería darle la vuelta a la tortilla? Pues detectar primero, darme cuenta, tomar conciencia. ¿Cómo estoy pensando? Ya me di cuenta que estoy pensando de que no me va a ir bien ese negocio. ¿Ves? Pero para eso se requiere una pausa. Pero si andamos corriendo, no me voy a dar cuenta que estoy y eso es en la telenovela. Ya volé a la telenovela. El drama, ¿no? El drama. Y ya te fuiste a comprar ropa. Sí, y ya estoy, y de ahí le voy contando a los demás que ese negocio no funciona. Claro. No funciona para y encima, y siempre encuentras testigos
que te van a apoyar, que no te va a funcionar. Claro, por supuesto, porque vamos atrayendo gente que nos va a decir la gente te va a decir, sí, tenías razón, por gusto ibas a hacerlo, no te iba a salir. ¿No? Entonces, como que dices, sí, tenía razón que no me iba a salir. Exacto, sí. Y entonces es un juego vicioso, un círculo vicioso, ¿no? Entonces lo importante es darnos cuenta, oye, estoy teniendo pensamientos realmente de escasez, de miedo frente a este negocio. Yo sé cómo me estoy dando cuenta. Ajá. Por la emoción. Claro. Cuando yo siento, hay algo, porque comienzas a sentir, hay alguna ansiedad, ¿no? Sí. Ahí cuando yo ya veo, eso para mí es mi alarma, ¿no? Y de ahí, después que viene la alarma, ya comienzo a aterrizar el pensamiento, el sentimiento. Sí, está buenazo, porque todo sentimiento que no sea paz, amor, gozo, que te genere incomodidad, conflicto, está asociado al ego, ¿no? Está asociado a pensamientos negativos desde la escasez. Entonces ahí te das cuenta que no estás en el camino correcto, rápidamente, desde la emoción. ¿No? Es una manera muy sencilla para darte cuenta de dónde estás actuando y qué se está apoderando de ti, ¿no? Y estás en el ego. Entonces, por ejemplo, si yo me siento angustiada por algo, yo ya sé que estoy en ego, automáticamente. Simplemente tengo que descubrir detrás de ese sentimiento qué pensamientos hay, ¿no? ¿Qué me está generando esos sentimientos? Lo que pasa es que estoy pensando, frente a una situación X, ¿no? Este negocio no me fue bien. Ya, pero ¿qué estoy pensando? Pensé que realmente a mí no me va bien en ese negocio. Oye, a lo mejor todavía ni siquiera empieza el negocio y ya mataste al negocio. También, ¿no? La situación es que creo que no me va a ir bien. Comienzo como a desmembrar un poco esos pensamientos, ¿no? No me va a ir bien porque a mi mamá tampoco le fue bien, a mi tía tampoco, a mi amiga tampoco. En el amor, Amalia. En el amor. Oye, ¿sabes qué? Eso es un cursazo. La telenovela, ¿no? Sí, él es yo, tú, sí. Pero me da miedo avanzar porque no sé si va a funcionar, no va a funcionar. Entonces, no, mejor no comienzo ninguna relación porque no sé cómo va a funcionar. Tírate a la piscina, pues si funciona bien, si no funciona no bien, pero ya hiciste la telenovela de que no funcionó, ni siquiera. Y te fuiste, nos vamos al futuro, al refuturo. Claro, y no pasó nada. Y a veces te divorciaste. Y a veces por pensar tanto en el futuro nos perdemos el presente, ¿no? Yo conocí a una persona que estaba conociendo a una persona y me comentaba, ¿no? Y se iba tan al futuro, pero tan al futuro, que se perdió el presente al punto de que llegó a contaminar a la otra persona. La otra persona se sintió insegura. Pero, por ejemplo, ¿qué? ¿Al futuro de qué? Por ejemplo, de que los hijos que no les iba a ir bien, porque él no iba a tener para poder tener un hijo con esa persona. No quería, el tema económico, ¿no? En el fondo ya se había proyectado de que no iba a poder tener otro hijo, mantener, y la chica sí quería tener un hijo. Entonces él dijo, no, ya. Entonces, antes de querer intentarlo siquiera, porque sí la quería la chica, simplemente dijo, no, esto no es para mí, y dejó a la chica. Claro, pues ya lo traumaste. Ya él mismo se traumó, claro. y le compartió de una de sus inseguridades, todo esto, a la chica. Y la chica también como que se sintió insegura de la relación, y al final cortaron, ¿no? Lo que pudo ser algo muy bonito, porque hacían una muy buena pareja, había mucha complicidad, mucha química, se fue a la nada. ¿Pero por qué? Simplemente por imaginaciones. Porque él en su cabeza comenzó a pensar de que en un futuro, probablemente ella quería tener hijos, en un futuro probablemente él iba a tener los medios para poder solventar a esa familia, ese hijo, y en un futuro a él iba a pasar cosas muy feas, y prefería lo que estaba viviendo. Es la vida real, ¿eh? Exactamente, este es el caso de la vida real. ¿Cómo se llama? Es el caso de la vida real. Sí. Entonces perdió una muy buena oportunidad y a una muy buena chica por su cabecita. Claro. Simplemente por sobrepensar, pero por sobrepensar demasiado, ¿no? Entonces a veces nos perdemos del presente y de lo bonito que nos trae el presente, y de disfrutar sobre todo lo único que tenemos. Porque yo no sé si mañana, pasado, nosotros vamos a estar aquí en este plano, en esta experiencia humana, o nos vamos para otro lado. Entonces, como te digo nuevamente, le dije hace rato, hago mucho hincapié, nos hemos olvidado y nos olvidamos que estamos de paso. Y nos afanamos con las cosas, con los logros, con lo que tenemos que hacer. Y mira, cuando ya pasaba en el COVID también, tenía un par de personas que conocía
que tenían hoteles, ¿no? En provincia, mucho dinero, les dio el COVID, no tenían seguro. Y no es que no tenían los medios para tenerlo, es que nunca pensaron que eso les podía pasar, ¿verdad? Entonces, simplemente todo el dinero que acumularon por muchísimos años, luego se fue en las clínicas, y aún así murieron los dos, la pareja. El hotel se vino abajo, tuvieron que venderlo, rematarlo. Y entonces todo lo que construyeron por muchísimos años, en el cual sacrificaron vida, sacrificaron salud, sacrificaron experiencias, de un momento a otro desapareció. Sí, o sea, la situación era complicada porque no había ni camas, no había oxígeno, no había... Sí, pero eso es un tema extremo que no es necesario ir al COVID. Yo me refiero en general. Nosotros vivimos pensando que hemos comprado, que tenemos un contrato de vida. ¿Entiendes? Que tenemos un contrato de vida, y me incluyo, o sea, nos olvidamos que estamos de paso y nos afanamos con, tiene que salir las cosas como yo quiero, hoy, ¿no? No voy a recibir a esa persona, ni voy a aceptar esta relación con esa persona, porque ¿qué puede pasar mañana? Y no sabemos si vamos a estar mañana. Si yo voy a estar mañana, si tú vas a estar mañana, si la otra persona va a estar mañana. Entonces, ese es nuestro gran problema hasta el día de hoy. Yo creo que nuestro gran problema es que nos olvidamos que estamos de paso. Y desde ahí nos afanamos con lo material, con las posiciones, con la carrera, con el reconocimiento, con el puesto que tengo y con todo, ¿no? Conocí también otro caso, de hecho, bueno, yo soy coach, entonces siempre estoy recibiendo personas y viendo casos diferentes, y una de ellas era de una persona que se había dedicado a trabajar, tenía una hijita, no le dedicaba mucho tiempo a la hija, tampoco al esposo, mucho menos al papá que estaba mayor, porque en su cabeza ella tenía que lograr cosas, ¿no? Hasta que por un tema también de salud y por reclamos del esposo y de la hijita, entonces viene a este trabajo de personal y se da cuenta que iba detrás de la familia corriendo sin saber realmente para qué. Y en el camino se estaba perdiendo los mejores años de su hija, un tiempo valioso con su esposo, bonito con su esposo, pero aún más un tiempo valioso con el padre que podía ser en aquel momento, porque era gente mayor. Y ya se le veía su mamá, ¿no? Entonces ya había pasado una experiencia. Pero mira, ni aún así a veces estamos tan encerrados que requerimos otra experiencia más dura o más fuerte para reaccionar. Orejas, ¿no? Más fuerte. Lo que tú decías, esos saltos cuánticos, esas noches oscuras del alma. Eso sí, a veces necesitamos eso, porque con una pequeña enfermedad no lo vemos. Con una pérdida de dinero pequeña no, pero si nos vamos a la quiebra, ahí sí, ¿no? O si perdemos a algún familiar muy cercano, muy querido, o nuestra propia salud, ahí sí puede que nosotros que realmente reaccionemos. A veces nos tienen que tocar momentos muy, muy duros para recién reaccionar. Y justamente este proceso de trabajo y de actividades que yo realizo, que mi mayor objetivo es aportar al despertar de la conciencia, ¿no? Elevar el nivel de conciencia de las personas. ¿Y qué es despertar de la conciencia? Es darnos cuenta que no somos pellejo, carne y hueso. Ahí te acaba de venir mi querida roommate. Y viene así como de puntitas, pero a veces es una emoción natural, así que... pero están grabando. Todo sí, entra, sí, claro. En vivo. Pero ven porque saludes acá a las cámaras. Hola, ¿qué tal? Está Mari. ¿Cómo está? Hola. Acá está guapísima. Bueno, claro, es Miss Venezuela. Entonces, bueno, sí, mi compañera de casa, que normalmente nos fue una experiencia muy bonita de convivencia, ha sido muy bonito estar aquí. Y por ejemplo, también se dio de forma mágica, ¿no? Fue algo muy bonito estar acá, encontrarlo, ¿no? Entonces, las mejores cosas de mi vida se han dado de manera natural. Cuando yo más estaba empecinada en que algo me salga, es donde más he sufrido. ¿Por qué? Porque mi mente era, solo eso me va a hacer feliz. Entonces voy detrás de eso y hago lo que tengo que hacer, me golpeo, me daño, no dedico tiempo a la gente que amo, no importa, pero yo voy detrás de algo, eso lo voy a lograr. Y en ese afán de lograrlo, lo único que pasó es que perdí tiempo. Pero a veces hay señales, Amalia. Sí, en el camino hubo señales. Hay señales de que no. Somos tercos. Y la verdad es que cuando una puerta se cierra, otra se abre. Sí, pero a veces nuestra mente está tan terca y tan empecinada en que eso es lo que nos da la felicidad. Porque estoy terca. Claro, que seguimos ahí, seguimos dándole y nos compramos la idea a veces del sistema que te dice que tienes que luchar por lo que quieres
y que tienes que levantarte, madrugar y dormir poco, y todo este sistema que nos quiere hacer trabajar, porque de eso se alimenta ese sistema, de que tú produzcas más, que quieras más, que nunca estés contenta, que siempre quieras más y que nada te llene. ¿Por qué? Porque la publicidad es lo que vende. O sea, acá está tu felicidad, en un vaso de gaseosa, ¿no? Te despierta. Luego en otro, o sea, te quiere vender en la ropa, ¿no? En los viajes. Entonces produce para que hagas un viaje, porque cuando te vayas a ese viaje vas a ser feliz. Tú sabes que en el libro de la desaparición del universo, justo habla de ese tema, o sea, que hay un quiebre cuando aparece en la televisión, y con la televisión aparece toda la publicidad de lo que tú necesitas. Exacto. De lo que tú quieres. Y de pronto, pues, tú quieres y tú necesitas todo. Pero por supuesto, o sea, dicen que la persona más abundante no es aquella, es la que menos necesita. Pero si tú pones a pensar, ¿cuánto necesitamos? Realmente muy poco. Yo tuve la experiencia de vivir 10 meses con una maleta y media, literal. Una maleta y una mochila. Yo ahí me di cuenta que estaba muy poco de la vida. Porque dinero en lavandería. Exactamente. ¿Qué te puedes lavar, inclusive puedes donar y comprarte algo de ropa, y hay ropa muy económica. Hay allá, en Barcelona había lugares donde te daban ropa, inclusive, porque hay gente que viaja y también va dejando. O sea, es como que me di cuenta de tantas cosas, que podía vivir con tan poco, que no requería mucho, que realmente podía ser quien yo quería ser, porque me podía presentar de la manera que yo quisiera. La persona no me conocía de nada. Podía decirle que soy Amalia, y desde ahí me acuerdo que comencé a llamarme Amalia. Realmente fue allá, porque acá siempre me llamaban Rosa por mi primer nombre, pero yo dije, yo me identifico más con Amalia, mi mamá me llama Amalia, yo de ahora adelante me llamo Amalia. Entonces, y todo el mundo, desde ahí, toda la gente de Barcelona me llama Amalia, nunca se cabeza está. Entonces me di cuenta que podía presentarme de una profesión o de otra, y lo que fuese, porque realmente no me conocían de antes. Entonces, la verdad es que estoy rompiendo muchos paradigmas, ¿no? Y te das cuenta que hoy por hoy... No, es muy admirable lo que tú hiciste. Te fuiste, cogiste, bueno, un poco para resumir la historia. Amalia un día decide y se va a estudiar coach, para ser coach en Barcelona, en España, y se fue 10 meses, 11 meses, con su maleta. Y bienvenido sea. Sí, estaba en un momento de mi vida de muchos cambios, pero porque ya había tocado fondo. Ese es el noche. Ya había tenido el noche oscura. El salto cuántico. El salto. Pero yo, en mi caso, no ha sido uno, han sido varios. Pero ese fue como el primero fuerte. Y después de eso dije, necesito hacer un cambio, ¿no? Y siempre te va a llevar a un cambio. Por eso decía que el primer paso es tomar conciencia. Luego tomé la decisión de hacer un cambio y finalmente vino el cambio. Y los que vendrán seguramente en adelante, porque mientras tengamos vida, siempre estamos en constante evolución. ¿No? Los enamoraditos, que te rompieron el corazón, que por ejemplo que el primer trabajo que no te salió como uno quería, o no te trataron como uno quería, no sé, o sea, y cada situación pues nos va haciendo crecer. Sí, al final... Nos hace realmente el objetivo principal, como sabemos que estamos de paso, siempre lo pongo para no irme muy, porque la gente dice, ¿por qué me hablas de tanto espiritual? Porque de fondo somos seres espirituales, porque si no tendrías que aceptar que solamente tienes 80 años de vida, 90, no mucho exagerando, y de ahí no existes más. Pero ¿sabes qué es lo interesante? De que a veces hay personas, bueno, a mí me pasa, de que hay personas que me dicen, ay, pero muy espiritual, ¿y por qué esto y por qué el otro? Pero a la hora que se sienten que necesitan que los escuchen o que necesitan una palabra, ¿a dónde vienen? Al espiritual. A donde nosotros, no, para decir, ¿sabes qué? Y está bien, porque al final somos un poco ejemplo. O sea, nuestras acciones son ejemplo, eso quería llegar. Lo que pasa es que al final, cuando las personas están con algún conflicto, algo que las tiene angustiadas, van a buscar paz. Y lo único que te va a dar paz es tu ser, tu parte espiritual, la conexión con algo superior. Es que no es tan fácil de explicar. Cada persona tiene que vivir esa experiencia. Sí, de hecho. Tiene que vivirlo, y cuando lo vive se da cuenta que nada de lo de afuera va a llenar eso, porque ese espacio está solamente para eso. No se puede llenar con otra cosa. Ese vacío no se va a llenar con nada. Y que lo digan las personas que han sufrido de depresión y ansiedad, van a saber que estoy hablando y que tienen 6 años de terapia. Y que tienen muchos años de terapia y demás. Vas a ver que no hay
cosa que pueda llenar, cosa material o de este mundo que pueda llenar ese espacio que solamente está hecho para llenarlo con la parte espiritual. Yo creo que hoy día, con que tomen conciencia, que es el primer paso, sí. Yo creo que ya es bastante. Tomar conciencia de que estamos de paso. Tomar conciencia de que estamos de paso, tomar conciencia de que si hay algo que les está creando ansiedad, ya, puede ser una alarma, ¿no? Claro. Y ahora ya pueden tomar la decisión, quiero seguir así. Pero sobre todo, no necesariamente porque ya la parte espiritual que voy a rezar, no, por conocerte. ¿No? Sí, la parte más metafísica. Conocerte, quién eres, qué quieres, para qué estás aquí, cuál es tu objetivo, cuál es tu propósito de vida, por lo menos eso, ¿no? O sea, ¿para qué hago lo que hago? ¿Para qué haces lo que haces? ¿Qué quieres lograr realmente? O sea, esas preguntas, el hacer estas preguntas ya es un siguiente nivel de conciencia. Pero la tarea de hoy día podría ser tomar conciencia. Sí, tomar conciencia. Y eso justamente es la labor, ¿no? Estos espacios. ¿Te sientes ansioso? ¿Sientes algo que te está sonando la alarma? Entonces nos puedes ver el próximo martes a esta hora. Exactamente, todos los martes vamos a tener una pequeña ahí conversa, que vayan saliendo ahí los temitas y compartir y que nos escriban. De la manera más natural, sí, que de repente algún tema en específico que quieran comentar o conversar, o algún personaje que les gustaría que se sume a estas conversas también. Hoy nosotros tenemos hartos personajes a sumar. Así es que sí, efectivamente. Así que ya saben, si es que desean algún tema en específico o hacer un comentario sobre lo que hemos conversado hoy día, bienvenido sea, ¿sí o no, María? Así es, un gusto. Nos estamos viendo, gracias. Chao. Ay, gracias. Ahora sí. Chao.